Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Buenas Qué bueno tardes. de oírles. Qué bueno de oírles. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Luisa. Qué Buenas bueno tardes, de oírles licenciado. que estén por ahí. Buenas tardes, Luis. Qué bueno de oírles que estén por ahí. Y como siempre, yo por acá. Así nos toca ahora y no, así tenemos que hacer lo mejor que podamos cada quien de nuestro lado. Vamos a seguir aquí con nuestro esquemita ahí. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a preguntar. Vamos a ir preguntando. ¿Se recuerdan que estábamos hablando ya? Les decía yo que estábamos entrando a lo que era el procedimiento común. Porque obviamente hay procedimientos especiales. Pero cuando hablamos del procedimiento común, me interesa mucho que entendamos los quienes participan, como les dije en la primera clase cuando empezamos a ver esto, quienes participan, cuál es el papel que desempeña cada uno de los sujetos procesales, tanto los principales como los accesorios. Vimos al juez, vimos al Ministerio Público, vimos al imputado, vimos al abogado defensor, vimos al creyente adhesivo, al creyente exclusivo. Vimos también a la policía y a los consultores técnicos. Es decir, podríamos decir como que tenemos armado nuestro escenario ahí para que sigamos hablando de qué el procedimiento común en esta etapa. Es decir, ya sabemos quiénes participan, ya sabemos qué actividades o cuál es la actividad que desarrolla cada uno. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es de lo que en sí ya es el procedimiento común y vamos a ir básicamente analizando las diferentes actividades que se desarrollan, cuánto tiempo se desarrolla, qué hace cada uno, que ya vimos algo por ahí, en qué va a terminar el procedimiento preparatorio. Es básico, podría decir yo, el análisis de esta etapa del proceso. Bien. El hecho delictivo, decimos, yo quisiera que todos sacaran ahí su esquemita y que lo tuvieran a la vista, para que fuéramos desarrollándolo y viéndolo para ir desarrollando el esquemita que tenemos ahí. Del lado izquierdo tenemos el hecho delictivo, cuando se violenta la norma penal, cuando se resquebraja, digamos, el orden social, porque se violenta, se comete un hecho que reviste los caracteres de delito, da origen a los actos introductorios. Antes digamos que el procedimiento común o el proceso está estructurado, digamos que está estructurado, su estructura, si ustedes ya se pudieron percatar, es por etapas. Yo les decía en alguna de las clases, no recuerdo cuándo, pero les decía que si yo al final del curso, ustedes llegan a entender que el proceso penal tiene 5 etapas: investigación, el procedimiento intermedio, el juicio, la sentencia y la ejecución de la sentencia. ¿Y cuáles son las actividades básicas o en qué consiste cada una? Yo diría que por ahí me podía ir tranquilo de este semestre, como voy tranquilo en todos. Entonces, el procedimiento común
está, o mejor dicho, el proceso penal está estructurado en forma de etapas o de fases. Fase de investigación, fase de procedimiento intermedio, fase del juicio, fase de la sentencia y ejecución de la sentencia, o sea, las 5 diferentes etapas del proceso. O podríamos decir las etapas de investigación, etapa de procedimiento intermedio, etapa del juicio, etapa de la sentencia y etapa de ejecución de la sentencia. Entre más lo repitamos, yo espero que entre más lo repitan, más se les vaya quedando, a ustedes. En una primera fase, o sea, la fase de investigación, también llamada de instrucción, su cometido principal consiste en el gran objetivo de la investigación. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el gran objetivo de la investigación? Quiero oír opiniones. El descubrimiento de la verdad. Si quieren levantamos la manita, con eso sí me cuesta menos a mí que vayan levantando la manita, con eso así yo voy dando en orden, pues en cierto orden, a veces se me van algunos, pero en cierto orden la palabra, pero me gustaría que participáramos todos. No hay pena de que nos equivoquemos o algo por el estilo, porque aquí estamos todos somos amigos, todos estamos en confianza. Entonces, si nos equivocamos, pues no importa. Lo importante es de que participemos y que hablemos. Tengo más de 200 alumnos aquí, yo quisiera que todos participaran y que cuando yo pregunte algo, que hubiera un barullo, ¡wow!, que toda la pantalla se me llenara de manitas. Pero no es así. Pero sí me gustaría que todos participáramos. Vamos a ver, Gemily. Gracias, licenciado. El objetivo es preparar la acción pública, ¿verdad? Ese sería el objetivo. Sí, ese sería el objetivo. Preparar la acción pública para iniciar el proceso penal, ¿verdad? Jesua, David. Buenas tardes, licenciado. Para mí, la etapa de investigación se basa en la averiguación si el hecho es constitutivo de delito o falta y en las circunstancias que lo cometió la persona. ¿No vendría a ser eso algo como que alguno de los fines del proceso? Solo dejo la inquietud, por supuesto. Creo que sí, licenciado. Por ahí Manuel había visto yo que había levantado la mano también, ya se nos escondió ahí la manita. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Judith? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Judith. Yo creo que sería el objetivo de la investigación, valga la redundancia, sería investigar los hechos que generaron la denuncia e identificar si las diligencias judiciales, permítame, identificar realmente si es cierto o es mentira lo que están denunciando. ¿Quién más? Estoy dando entrada a la gente todavía. Juan Carlos. Lick, buenas noches. Yo considero que esa parte es como la creación del expediente para el proceso. ¿Qué dice Sandra? Buenas noches, licenciado. Para mí Buenas noches, Sandra. sería la búsqueda de la verdad.
ese es uno de los fines específicos de la ¿cómo se llama? Del proceso. Se recuerdan que hablamos de la verdad real, la verdad material, la verdad histórica. Ronnie. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. ¿Podría ser la etapa de investigación? ¿Es la recabación? ¿Cuál es el gran objetivo? Lo que estoy preguntando, ¿cuál es el objetivo? El objetivo sería de aportar las pruebas o buscar las pruebas y refutarlas, licenciado, para aportarlas al proceso. Validar las pruebas también. Voy a hacer un paréntesis aquí ahorita que se está hablando de pruebas. Después va a hablar Wilmer. Realmente no podemos hablar de pruebas. Vuelvo a repetir, ya lo he dicho en otras oportunidades, no es un reclamo, por supuesto, sino que es una aclaración nuevamente para que vayamos acentuando esto. No podemos hablar de pruebas porque todavía no estamos, para que la prueba aquí en penal pase a la categoría de prueba, digámoslo así, tiene que ser ingresada al proceso con las formalidades que reviste cada elemento de prueba. Aquí hablemos de elementos de prueba, elementos de conversión, elementos de investigación. ¿Por qué? Porque van a pasar a hacer prueba, por ejemplo, en el Ministerio Público va a declarar un testigo, ¿sí? Va a declarar un testigo, pero lo va a hacer ante un auxiliar fiscal o ante un oficinista ahí, o posiblemente ante el fiscal de sección, qué sé yo. Y a ver cómo se llama... ¿Cómo se llama usted? Presten su documento de identificación, su DPI, a escribir a máquina, a escribir en la computadora. Luego va a venir y va a decir, cuando estemos en el debate, le va a decir el juez, levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Puede usted decir la verdad ante su conciencia y el pueblo de la República de Guatemala? Lo está protestando. ¿Sí? Sí, juro. Y puede agregar, y por mis creencias religiosas. A ver, ¿qué le consta a usted del hecho? Pues a mí me consta que aquí, que allá, que no sé qué, que aquí, que esto, que el otro, etcétera, etcétera. Y finalmente puede decir, no es que pueda decir, sino que finalmente lo van a interrogar tanto la fiscalía como la defensa. Y los jueces van a estar viendo y oyendo lo que está sucediendo. Y en cambio, ese testigo que vimos allá en la fiscalía, no podemos decir que es una prueba, sino que son los elementos de prueba que se tienen como para probar el hecho cuando lo desarrollemos allá en el debate. Porque al debate básicamente, ¿a qué vamos? Al debate básicamente vamos a reproducir la escena del crimen. Es decir, tratamos de ir a reproducir lo que sucedió con base a los diferentes elementos de prueba que tenemos y que vamos a desarrollar ahí el día del debate. ¿Sí? Permítanme un segundo. Entonces, eso es lo que sucede, que el día del debate es cuando realmente vamos a desarrollar la prueba, ¿sí? Entonces, son elementos de prueba. Aquí, en la fase de investigación, si ustedes ven en su cuadro, el Ministerio Público investiga e impulsa el proceso, está a cargo de la investigación y por eso es el responsable de la investigación, está aprendiendo, digamos, los diferentes elementos de prueba para... Vamos a respetar el orden que están levantando la manita. Les dije que después iba a hablar Wilber. Buenas noches, Lick. Buenas tardes, compañeros. Yo creo que es que si hay suficientes indicios como para abrir a juicio o el debate, el proceso, Lick. Ese es el fin, determinar si hay suficientes indicios. A ver, Dani. Lick, yo pienso que el objetivo de la investigación es impulsar el proceso. El objeto de la investigación, que
el Ministerio Público deba practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para avalar su responsabilidad o influyen en su punibilidad. Eso es del artículo 309. A ver qué dice Sergio. Buenas tardes, licenciado. Recuérdese que la palabra investigar es recopilar información con respecto a un hecho específico. Entonces, para mí la fase de investigación es la recopilación de toda la información y verificación de los hechos que sucedieron en una acción que pudiera ser catalogada como delito. Vamos a ver quién más está por acá. Emily. Licenciado, yo solo en referencia a lo de las pruebas y los medios de prueba, yo estaba hablando, por ejemplo, sobre los indicios y las evidencias, ¿verdad? Pero eso es más para la parte de criminalística, o también la podríamos aplicar nosotros, o únicamente podemos mencionar medios de prueba. Depende en la etapa que estemos. Si estamos en una etapa de investigación, no podemos hablar de pruebas. Si estamos en el debate, hablamos de pruebas. ¿Sí? Ok. Si estamos en una etapa de investigación, era lo que yo les decía. Que, por ejemplo, en la fase de investigación, y les pongo el ejemplo claro del testigo. El testigo llega a la fiscalía y dice, mire, ¿qué le consta a usted? Pues fíjese que tal y tal cosa, y es lo que va a escribir, ¿verdad? Escribe ahí en la compu y de eso va a quedar un acta. En cambio, allá en el debate, no. Eso nos va a servir como un elemento de prueba junto con la demás investigación que está haciendo el Ministerio Ministerio Público. ¿Para qué? Y eso es lo que quiero. Y a eso es donde quiero llegar. ¿Cuál es el objetivo básico de la fase de investigación? ¿Alguien más? Cuando hablamos de la fase de investigación, su objetivo básico es la preparación de la acusación. Es la preparación de la acusación. Obviamente, el Ministerio Público, en esta etapa de investigación, en todo, mejor dicho, debe ser objetivo. No forzosamente tenemos que llegar a una acusación. Posiblemente podemos llegar a la conclusión de que el caso se debe sobreseer, o si no tenemos todas las pruebas, posiblemente a una clausura provisional. Y si la persona no está individualizada o está en rebeldía, lo más probable es que archivemos el proceso, ¿sí? Pero el gran objetivo de la etapa de esta de investigación es preparar o la preparación de la acusación, ¿sí? La etapa de la investigación es preparar la acusación. Porque al final de la investigación, lo que va a suceder es de que el fiscal va a tener que hacer su pedido fiscal. Es decir, va a tener que tomar una actitud. Y va a decir, voy a acusar. Voy a acusar porque tengo tal. Y más adelante vamos a ver cuándo se acusa, cuándo se sobresee, cuándo se clausura provisionalmente y cuándo se archiva
cuando se archiva la causa. ¿Sí? Entonces, y todo salió porque les estaba diciendo que el procedimiento común o nuestro proceso está estructurado en forma de etapas o de fases. Y hablamos de la primera fase de la investigación o instrucción y que su gran objetivo es la preparación de la acusación o del juicio en su caso. Porque obviamente después vendrá un procedimiento. La segunda etapa decimos que es el procedimiento intermedio. En esta etapa se critica o se analiza el resultado de la investigación. Y así a grandes rasgos, el Ministerio Público va a plantear la acusación y va a decir, la investigación pues arroga los siguientes resultados, que esto, que el otro, va a imputar un hecho, va a decir con qué va a probar eso, qué delito es el que pretenden probar, con qué elementos de prueba se tienen, contra quién está planteada la acusación, y va a haber una discusión sobre eso. Entonces, en el procedimiento intermedio, tanto las partes, tanto el querellante adhesivo como el acusado y su defensor van a asumir una actitud. En primer lugar, en cuanto a la forma de la presentación, lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo es una pincelada lo que estamos dando de esto. Van a asumir una actitud en cuanto a la forma, si está bien planteado, o en cuanto al fondo. Entonces vamos a discutir el fondo o posiblemente tengamos que plantear algún obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Eso ya depende de cómo vaya a plantear el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público puede hacer un planteamiento y pueda decir de que está planteando el hecho por un homicidio simple, podría ser. Pero la defensa dice no. Realmente lo que se está dando de acuerdo a la investigación que realizó el Ministerio Público, señor juez, aquí lo que existe no es un homicidio, sino que es un homicidio en estado de emoción violenta. O posiblemente el juez esté planteando, o posiblemente el Ministerio Público esté planteando un asesinato de homicidio calificado que sea un asesinato, y yo, defensor, tenga la tesis de que es un homicidio en estado de emoción violenta, el que tengo que ir a discutir al debate. ¿Sí? El que tengo que ir a discutir al debate. Fíjense que por eso es que al final el juez va a tomar una decisión. Por eso se dice que la etapa de la segunda etapa es donde se critica o se analiza el resultado de la investigación. Imagínense que realmente yo logre que el juez diga sí, tiene razón la defensa, no es un homicidio, no es un asesinato, es un homicidio en estado de emoción violenta. El homicidio en estado de emoción violenta, para empezar, tiene medida sustitutiva. Y para empezar, me quito ya, solo para entrar a discutir, como 20 años de cárcel, o saber ni cuánto, y saber ni qué pena me puedo quitar, que todavía no están lejos de que me la absuelvan o que me le den algún beneficio al dictar sentencia. Imagínense, por eso es tan importante el procedimiento intermedio, porque ahí se critica, se depura, se analiza la fase de investigación. Es decir, ¿estará bien planteada la acusación? ¿Será que está bien calificado el hecho que plantea el Ministerio Público? ¿Será que con los medios de prueba son suficientes? Digamos, yo defensor, pero yo querellante adhesivo, puedo decir, mire, el Ministerio Público no planteó un concurso de delitos, no planteó, señor juez, no planteó esto, no planteó lo otro, dejó fuera de la acusación al señor fulano tal, lo tiene como testigo, y él también fue partícipe en el hecho, él es partícipe en el hecho, etcétera. Y de toda esa discusión, de toda esa controversia que va a surgir en el procedimiento intermedio, el juez al final tiene que tomar una decisión. Se acepta la acusación sin ninguna modificación, porque el Ministerio Público lo hizo planchado. Se acepta la acusación con las siguientes modificaciones y el juez explica con qué modificaciones va a plantear o va a admitir la acusación, que es lo que se va a ir a discutir
al tribunal de sentencia. Es lo que se va a ir a discutir el tribunal de sentencia sobre el hecho en sí y sobre la participación. Imagínense la importancia que tiene el procedimiento intermedio. Luego hay una etapa plena, que es la tercera etapa, o sea, la etapa del juicio, propiamente dicho. Es decir, investigación, su objetivo, la acusación. Procedimiento intermedio, se critica o se analiza la fase de investigación. La etapa plena, que es el principal, digamos que es la fase principal, que es la etapa del juicio. Es donde vamos a producir la prueba, ya van a haber alegatos, ya van a haber conclusiones, y el juez el tribunal ya va a tomar una decisión, va a dictar una sentencia. Hay una cuarta fase que controla el resultado del juicio. ¿Cómo se controla el resultado del juicio? Es a través de la sentencia. La sentencia. Pero eso es a través de los distintos medios de impugnación. Entonces hablamos de lo que son los recursos, ¿sí? Hablamos de los recursos. Y finalmente, una quinta etapa, donde ya la sentencia está firme, es decir, que ya no es susceptible de ser impugnada por ningún recurso. Entonces, viene la etapa de ejecución de la sentencia. Entonces, digamos, el procedimiento común, o nuestro proceso, mejor dicho, hablemoslo así, proceso común, está estructurado con base o en forma de etapas o de fases. Y de esa cuenta tenemos 5 etapas o 5 fases: investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. Si ustedes ya saben eso y se les quedó el día de hoy, que lo vamos a seguir haciendo, que vamos a seguir viendo qué es lo que se desarrolla en cada una de estas etapas, y ustedes saben dónde pueden desarrollar y todo eso, yo, jóvenes, yo con eso ya me puedo ir tranquilo este año. Yo creo que hoy ya me puedo ir tranquilo. ¿O tienen alguna duda todavía de las etapas del proceso? Sí, Alain. Lick, pero incluso para modificar el delito se puede hacer antes del acto conclusivo, antes de llegar a la etapa intermedia. Porque creo que eso es la petición de parte. Por supuesto, yo puedo pedir la revocatoria o puedo pedir la reforma del delito cuantas veces quiera. Pero yo estoy asumiendo que no lo hice antes, sino que lo estoy haciendo en el procedimiento intermedio. Por supuesto que lo puedo hacer en cualquier momento. Porque en el intermedio creo que es en el auto de apertura para juicio, ¿verdad? Así es. Ahí es donde califica el juez. Es decir, yo, Ministerio Público, le propongo al juez y le digo, mire, el delito por el cual se le va a procesar es tal y tal. En nuestra ley sustantiva está regulado en tal y tal forma, y con estos medios de prueba lo voy a aprobar. Yo, defensor, digo, no, señor juez, los medios de prueba, los elementos de prueba que tiene en este momento el Ministerio Público, la calificación que se ha hecho está equivocada, porque si analizamos el delito y con los medios de prueba, etcétera, etcétera, ahí, ¿qué creen que es más importante cuando yo estoy en ese tipo de diligencias? ¿Será que tengo que tener conocimiento de mi derecho procesal penal? ¿O debo estar, disculpen la expresión, muy filudo en mi teoría del delito? Yo diría que tengo que conocer mi teoría del delito, porque el proceso penal, finalmente ahí está, y ahí están las etapas, pero tengo que conocer mi teoría del delito, tengo que conocer mi derecho penal sustantivo para desbaratar todos los elementos, mire, circunstancias atenuantes, agravantes, etcétera. Alguien por ahí tenía levantada la mano y la bajó, disculpen que no le di la palabra. ¿Quién era? ¿Quién era que tenía levantada la manita por ahí?
Yo no levanté la mano, sino que iba a hablar de una vez, licenciado, perdón. No es que había la manita, pero hable, Emily. No, era eso, decir, responder su pregunta de que sí, donde debíamos de estar duchos y pilas, era la teoría general del delito, porque por eso es que se rechazan muchos, o no se inician procesos, ¿verdad? Porque no se ha tipificado bien la acción, ¿verdad? No cumple con las características. Sí, ahí es donde tenemos que estar bien duchos en la teoría, en mi teoría del delito. Y hablemos del libro 1 del Código Penal, pues no tenemos que hacer mucho. Libro 1 del Código Penal y conocer los elementos del delito y ya. ¿Estamos de acuerdo, Yamini? Sí, licenciado, muchas gracias. Con gusto, Wilber, por favor. Lick, perdone, solo una preguntita. Con relación a las fases del proceso, yo entiendo que la fase intermedia es la misma que el juicio, o entiendo yo mal. O es la fase... No. Mire, la fase intermedia es la fase intermedia. La fase del juicio es la fase del juicio. En la fase intermedia se califica lo que se va a ir a discutir al juicio. En el juicio, pues obviamente ahí va a haber, una de sus etapas es el debate. La etapa intermedia no se confunda, Wilber, no es lo mismo que el juicio. Investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia, ejecución de la sentencia. Las 5 etapas del proceso. Sí, Dani. Gracias, Lick, yo solo tengo una duda con la investigación. Digamos, ¿el proceso inicia con la investigación como tal? ¿O, digamos, inicia desde la primera declaración del sindicado? No. El proceso se inicia con la denuncia, querella o la prevención policial. Se inicia con los actos introductorios. Sí, ahí se inicia el proceso. Recuérdense que cuando hablábamos de la acción decíamos que la acción es el arranque. El recorrido es el proceso y el fin es una sentencia. Si la acción es la facultad de acudir al órgano jurisdiccional a solicitar que se aplique la ley penal al caso concreto. Y cuando yo digo acudir al órgano jurisdiccional es porque me estoy refiriendo a una querella, pero puede ser a través de una denuncia o puede ser a través de la prevención policial. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? La instrucción también tiene sí. La instrucción también tiende a evitar juicios infundados. Por eso es que una buena investigación, hay un buen planteamiento. Si yo digo que, ¿quién tiene la ventaja? ¿Quién tiene a su cargo o quién lleva en las espaldas, digamos, probar los hechos? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Obviamente es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público, es el Estado, pues, a través del Ministerio Público. Así las cosas, el Ministerio Público, yo diría que no debería perder ni un caso. Porque si no tiene, lo que pasa es que, como hay que llenar estadísticas, hay que llenar esto, hay que hacer el otro, yo acuso, aunque no tenga el fundamento, aunque no sea una investigación objetiva. ¿Sí? Ese es el asunto. Pero yo diría que el Ministerio Público debería de acusar, o mejor dicho, debería de ganar todos los procesos en los cuales acusa. Yo no sé si les conté el caso de una violación que yo no pude llevar y que recomendé a alguien, y estuve siempre viendo el asunto allá, el muchacho habiendo toda una prueba de ADN negativa, lo llevaron a juicio. El Ministerio Público acusó, sabiendo que existía eso. Se pasó 2 años y medio en eso, tratando, y que suspendían las audiencias, y después, ¿quién le repone a uno ese tiempo?
¿Quién? ¿Será que vamos a Walmart a comprar tiempo? Nadie. Y el daño moral, psicológico, etcétera, etcétera, y tanta cosa, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, las 5 etapas serían investigación, etapa intermedia, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia, ¿verdad? ¡Wow! Que Dani, un aplauso se merece, hombre. Esas son las 5 etapas, Dani. Solo que tengo una duda con una cuestión que usted mencionó. Mencionó que en uno de los 5 pasos cabía la oportunidad de los recursos, ¿verdad? Eso sería... Óigame, Dani. No son 5 pasos. Los pasos son los que hacía el hermano Pedro allá en la Antigua para Semana Santa. No, son etapas. 5 etapas, quise decirle. ¿Qué duda tiene ahí, mi estimado Dani? Disculpe, licenciado, que lo interrumpa, pero no me quiero quedar con la duda. En la 4ª etapa, que es donde está la sentencia, entra el recurso, entran ahí los recursos, ¿verdad? ¿O es en la etapa del juicio? El resultado del juicio se controla, el resultado del juicio, digamos que la sentencia viene siendo casi una parte del mismo juicio, solo que el resultado del juicio, ¿cuál es el resultado del juicio? La sentencia. Pregunto, ¿cuál es el resultado del juicio? La sentencia. ¿Y cómo controlo la sentencia? A través de los medios de impugnación. ¿Y cuáles son los medios de impugnación? Son los recursos. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia, porque hay cosas o hay situaciones en la sentencia con las cuales yo no estoy de acuerdo, tengo que expresar cuáles son mis agravios. ¿Sí? Expreso cuáles son mis agravios porque no estoy de acuerdo con el resultado de la sentencia. Porque no valoraron unas agravantes, si en el caso del Ministerio Público, o si en caso de que fuera yo el defensor, no valoraron ¿cómo se llama? Las atenuantes, no se aplicó la suspensión condicional de la pena, posiblemente había un perdón judicial y no se pudo, ¿cómo se llama? Aplicar, etcétera. Todo lo que con lo que no estoy de acuerdo, por eso lo voy a impugnar. Yesenia. Buenas noches, Lick. Solo con una consulta. Es que tengo una duda respecto de algo. ¿El anticipo de prueba entra en la fase de investigación? ¿Así es o estoy equivocada? Mire, el anticipo de prueba lo vamos a ver también. Lo vamos a ver más adelantito, pero le adelanto. Básicamente los anticipos de prueba se dan en aquellos casos en los cuales no se puede reproducir la prueba en el debate. ¿Sí? Es decir, la prueba que se puede reproducir en el debate no tiene por qué ir como un anticipo de prueba. ¿Por qué? Porque busquemos en el código donde está el anticipo de prueba todos, por favor. Está en el 348, Lick. No, pero sí, este ya es que sí. Aquí ya estamos en la preparación del debate, pero hay el otro anticipo de prueba que es en esencia ¿cómo se llama? Ahí lo vamos a ver más adelantito. Hoy les prometo que se lo voy a explicar bien detenidamente. Ahorita no me quiero, solo quiero dejarle que el anticipo de prueba se da en aquellos casos en los cuales no se puede reproducir la prueba en el debate.
Por ejemplo, hay una persona que está politraumatizada y en el diagnóstico es que va a morir. ¿Sí? El diagnóstico es que va a morir. Entonces, tomamos anticipo de prueba. Y como anticipo de prueba, y como el anticipo de prueba, tienen que concurrir todas las reglas del debate. Hay que citar a todos, hay que citar al Ministerio Público, hay que citar al defensor. Ya en la propia diligencia, el que va a deponer su declaración, supongamos que es un testigo, deponer su declaración, se le interrogará como que estuviéramos en el debate. Esto será constar en un acta, será constar en un acta, y en el acta, esa acta después se va a introducir al proceso, se va a introducir al proceso como un documento, se va a introducir a través de la lectura. ¿Por qué? Porque esa declaración es del testigo que fue hace 6 meses, hace 8 meses, hace 1 año, hace 2 años. Lo va a poder declarar ahí. Entonces, para interrelacionar uno de los medios de prueba con otros, tendrá que ser a través de la lectura, para ver qué fue lo que dijo en aquella oportunidad. ¿Sí? Alguien por ahí nos puso, leamos el 317. ¿Lo leo yo? Así, Emily, por favor. Ok, gracias. Artículo 317, actos jurisdiccionales, anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil se supera, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate. De superar, perdón, muchas gracias, que por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no pueda hacerlo durante el debate, el Ministerio Público a cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice. El juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto a su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pudiera intervenir personalmente. Si por naturaleza del acto la citación anticipada hiciere temer la pérdida de elementos de prueba, el juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ellas. En ningún caso, el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Cuando se tema por la vida y o integridad física del testigo, se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba por videoconferencia u otro medio electrónico, con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y en su defecto por el que designe la defensa pública penal. Y en caso de no existir imputado, igualmente será comparecer a un defensor público de oficio para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma. Asimismo, comparecerán en este acto probatorio anticipado el fiscal del caso, el querellante adhesivo si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el juez del proceso. En este caso, se observará lo requerido por los artículos 216 bis y 218 ter del presente código. Yo creo que con esto queda claro, pero quiero hacerles un comentario, porque debemos de conocer la historia de nuestras instituciones. Este artículo tuvo que ser reformado. Dice que con el decreto 7997, dice, en ningún caso el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Aquí nos está diciendo el propio código que es un proceso acusatorio y que se puede desnaturalizar, y les voy a decir por qué, qué fue lo que pasó. En aquel tiempo, cuando
cuando se inició, y eso es que ya tenía como 5 años el código de vigencia. Fíjense que como medio mundo no estaba empapado bien cómo se estaba interpretando el código entró en vigencia de un día para otro, se suponía que la vacatio legis se iba a prorrogar por el Congreso de la República, había un problema entre el Ejecutivo y el Congreso no prorrogó la vacatio legis. La vacatio legis consiste en que se deja un tiempo sin que entre en vigencia una ley para hacer seminarios, hacer una serie de actividades, discusiones en las universidades, en los gremios, etcétera, para ver cómo puede operar, para irse empapando del código y para ver cómo puede operar. Y de la noche a la mañana entró en vigencia. Entonces, hubo mucha gente que del organismo judicial se fue a trabajar al Ministerio Público, mejores salarios, mejores oportunidades, etcétera. Y finalmente, lo que hacían era que hacían una instrucción sumaria nuevamente a través de un expediente. Y decían, la declaración, vamos a ir a tomar la declaración de un testigo, judiquémosla. ¿Y qué era judicar? Era recibir la declaración de un testigo en presencia del juez. Entonces, esa declaración del testigo, ya no era necesario que el testigo llegara al debate. Y cualquier medio de prueba, así, judiquémosla. Y se estaba llegando al extremo de que se llegaba a la hora del debate y decían, señor juez, le solicitamos que se obvie la lectura de la declaración del testigo si está de acuerdo la otra parte. Si estoy de acuerdo, decía, ya ni siquiera se leía. No estábamos peor todavía. Dijeron, no, vamos a cortar esto. Y por eso fue que reformaron y el código ahora dice, en ningún caso el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente, porque se estaba haciendo un expediente, estábamos volviendo a juzgar sobre expedientes. Entonces, no, ahora solo en casos justificados se aceptan los anticipos de prueba. Por ejemplo, un anticipo de prueba, asumamos que es un gringo o es un europeo que anda aquí de vacaciones y es testigo de un hecho. Y lo van a juzgar dentro de 6 meses, 1 año, 2 años. Y él se tiene que ir, pues yo no tengo que ir. Voy a declarar y voy a dejar mi declaración. Ahí se justifica. Pero si es una persona que puede asistir, el juez no permitirá que se den ese tipo de situaciones. Obviamente, dentro del debate también puede el juez practicar un anticipo de prueba, dependiendo cómo se den las circunstancias ahí. Pero el principio básico es este del 317 que acabamos de leer. Si bien entendí, supongamos, en el caso de un menor, es ahí donde entraría lo que usted dice sobre la declaración testimonial. Porque como él, No. o sea, no, o no es así. De un menor, no. Yo le puse a usted el caso de alguien que esté lesionado, que esté politraumatizado en el ICS. Y le estoy poniendo el caso de un extranjero que tenga la necesidad de irse porque él vive fuera de acá. ¿Ya? Nunca le mencioné a un menor. Sí, es que lo que pasa es de que... es que tenía la duda. No, es que, o sea, tenía la duda porque, supongamos, he visto casos donde se hace el anticipo de prueba al menor, o sea, que le pongo ejemplo que sea una violación a una niña. Entonces se da el anticipo de prueba a la niña y se recaba la declaración testimonial. Entonces mi duda es de que si esa declaración es la que se adjunta al expediente que está en investigación. Es que depende. Mire, digamos, el examen que se le hace a la niña, eso no es un anticipo de prueba. Ese es un elemento de prueba que tendrá que ir a defender al debate el médico que hizo el examen. ¿Sí? Ahí no hay tal anticipo de prueba. Es decir, se hizo en su momento, pero el que lo tiene que ir a defender es el médico forense que hizo el examen de la niña. ¿Sí? Es decir, la declaración de la niña, si puede ir al debate, tendrá que ir al debate. Porque en estos casos lo que hacen es de que tienen un procedimiento especial
donde va a declarar la niña solita, van a sacar a la gente, no va a haber gente, no va a haber público, sino que va a estar solo el juez, posiblemente la psicóloga, y darle todas las seguridades del caso. Así es como se manejan estos asuntos. Pero no es de que sea realmente un anticipo de prueba. Que lo quieran manejar de otra forma, esa es otra situación. Pero si se hizo el examen, el médico forense tendrá que ir a defender ese punto de vista de lo que él vio y examinó y a la conclusión que llegó. Ah, ya. Gracias, Lick. Bien. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya tenemos claro de las etapas del proceso. Después las vamos a ir desarrollando. Bien. El proceso, entonces, no es que se inicie con la investigación, no es que se inicie con la ¿cómo se llama? Después le voy a aclarar, no me recuerdo, creo que Anthony preguntó, bueno, no recuerdo, Dani, no recuerdo, que se empezaba con la primera declaración. Legalmente, la investigación, el término legal de la investigación, efectivamente, empieza a partir del auto de procesamiento. Ahí es donde legalmente, el término legal, es decir, para contar el plazo de la investigación. Pero la persona puede investigar, o mejor dicho, el Ministerio Público puede investigar antes, pues. La investigación puede ser antes de que se produzcan de que se produzca la primera declaración. Entonces, el hecho delictivo da origen a los actos introductorios. A través de los actos introductorios, se ingresan al proceso los primeros datos, ¿sí? Los primeros datos. Es decir, se ingresa una hipótesis que habrá que investigar y que el Ministerio Público tendrá que plantearse y tendrá que probar, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos que es la... Hablemos primero, ¿cuál es el primer acto que tenemos ahí? La querella. ¿Qué es la querella? Podríamos decir entonces que la querella es el conocimiento, o es mejor dicho, la querella consiste en poner en conocimiento del órgano jurisdiccional la comisión de un hecho delictivo, en la que además de unirle la instancia de constituirse en querellante adhesivo, se proponen diligencias a practicar. Es decir, en la querella es una manifestación de voluntad. Básicamente es el ejercicio de la acción penal. Es decir, hay un yo quiero. Yo planteo la investigación, mejor dicho, yo planteo que se ha cometido un hecho delictivo. A eso le uno la instancia de constituirme en acusador, en querellante adhesivo, y tiene que reunir ciertos requisitos especiales, diría yo. Es decir, la propia ley trae cuáles son los elementos que deben de concurrir para plantear una querella. Y lo vamos a leer en el código, ¿sí? Veamos en el código, búsquenlo. Artículo 302. 302, correcto. Léalo, por favor, Yemili. Artículo 302, querella. La querella se presenta... Yemili, la voy a ir interrumpiendo de tiempo en tiempo. Ah, ok. Quiero ir explicando, quiero ir preguntando si se entiende o qué entienden por esto. Habrán algunos que me van a poder explicar a mí, me van a enseñar, habrán otros que no.
Lo vamos a hacer por los que no entienden todavía esto o es primera vez que están oyendo esto, ¿sí? Ok, usted me indica. Artículo 302, querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener nombres y apellidos. Hasta ahí, por favor. La querella se presentará por escrito. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación. ¿Sí? La pregunta es, ¿se podrá presentar oralmente? La respuesta es no. No. No, por eso. ¿La puedo presentar en el Ministerio Público? No. ¿Puedo ir a la policía? No. Debe presentarse, es un imperativo, deberá presentarse. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener. Entonces, ¿ante quién presento la querella? Ante el juez. Ante el juez que controla la investigación. Eso es lo que dice ahí. Ante el juez que controla la investigación. Entonces, ¿ante qué juez lo presento? Juez de primera instancia. De primera instancia. Ante el juez de instancia. Depende también, ¿verdad? Pero digámoslo como regla general, ante el juez de instancia. Es el juez contralor de garantías. Es el juez contralor de garantías. Que a veces yo como lamento no estar en la facultad con el pizarrón, pero vamos a aprender a usar la pizarra por aquí. Alguien me decía que podía usar la pizarra por aquí, vamos a aprender o me ayudan ustedes. Vamos a tratar de hacer, ¿cómo hacer una querella? Primero vamos a ver qué es lo que contiene. Y yo les voy a dar los elementos de los escritos. Porque a mí me gusta trabajar, empezar aquí a dejarles algunas pinceladas, algunos elementos de cómo hacer las cosas. Porque este es un curso teórico y después de repente ya no nos vamos a oír ni a ver. Y me gustaría dejarles por ahí siquiera algo de alguna técnica de cómo hacer un escrito. No crean que el escrito ya me siento y voy a escribir y ya estuvo, no. Es toda una técnica. Pero mientras tanto vamos a ver cuáles son los elementos de la querella, por favor. Sigamos, Yemeni. Y deberá contener 1. Nombres y apellidos del querellante y en su caso el de su representado. ¿Entienden 2. eso? Residencia. Perdón, Yemeni. Dice, nombres y apellidos del querellante. Y en su caso, el de su representado. Pregunto si entienden eso. Sí, que está claro. ¿Quién es el querellante? Licenciado. El querellante es la persona que pide estar dentro del proceso o la persona que le da seguimiento al proceso, en este caso el Ministerio Público, desde mi punto de vista. No. El Ministerio Público investiga. Ronnie. Gracias, licenciado. Ese puede ser la persona que en ese caso es la que está poniendo la denuncia y así mismo se va a poner como querellante. No es denuncia, es querella. Perdón, la querella. Estamos hablando de la querella. Sí, licenciado. La querella, presenta la querella y va acompañado con su representante, con su abogado en este caso, que va a quedar también escrito en el documento que se está redactando. No es su representante. ¿O su representado?
Tampoco. Licenciado, yo entiendo disculpe, que como... solamente chancito, Levántenme la manita, por favor. Son una situación de... Sí, Ronnie. Disculpe, Sí, Ronnie. es que en alguna oportunidad yo tuve la situación en que fui parte de una denuncia ante el Ministerio Público y se puso como querellante la institución en la cual yo estaba participando. Y yo fui la persona que puso la denuncia, se llenó el escrito, en este caso. Se typeó, dio todos los generales e incluso llegó la... ¿Pero fue denuncia o fue querella? La verdad es que desconozco la figura del documento, porque ya que en ese caso fue el abogado que me acompañaba y la persona del fiscal del Ministerio Público que estaba tomando los datos en ese sentido. Me imagino que era parte de la querella, porque era una denuncia... No, entonces fue una denuncia, porque la denuncia la fueron a poner al Ministerio Público, porque si hubiera sido querella, hubieran ido al tribunal a dejar el escrito que se llama querella. Entiendo, está bien. Y es que pongo este ejemplo que es vivencia, por cuestión de aclarar, porque eso va con lo que estaba comentando Yemil en el artículo, en la lectura, y esto es lo que estaba diciendo. Yo le agradezco mucho, Ronnie, porque así entendemos todos y aprendemos todos de las experiencias o de las falencias que tengamos. Por favor, siga, Ronnie. Gracias, Lick. Entonces, yo presenté esa denuncia y iba mi abogado en ese caso acompañándonos, o del representante de la institución, porque yo iba en nombre de una institución. Pero sí fue ante el Ministerio Público, no fue ante un juez. Entonces no era querella. Fue denuncia. Fue denuncia, correcto. Fue denuncia, sí. Gracias, Lick. Y después lo que hace la institución, usted como empleado puso la denuncia porque se percató de un hecho que revestía los caracteres de delito. Sí, una presunción. Después la institución se constituye en querellante. Pero ya no presenta querella, porque ya el proceso se inició por denuncia. Sí. Y su ley manda que esta institución se puede agregar como querellante al proceso. Puede poner denuncia y puede unirse como querellante al proceso. Es que el proceso se puede, por eso decíamos, ¿se recuerdan cuando hablábamos en las clases pasadas, nos hablábamos del querellante? Y decíamos, el querellante es la persona que produce querella y como consecuencia de eso se inicia un proceso o se adhiere al proceso ya iniciado por el Ministerio Público. ¿Sí? Por eso yo puedo ser querellante, porque presento una querella o porque me adhiero al proceso como querellante. Solo que cuando yo me adhiero al proceso como querellante, ya no presento querella, ya no hago este escrito que estamos leyendo, que está leyendo Yemi. ¿Se entiende eso? Comprendido, Lick, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Estábamos terminando con Ronnie, yo creo que Dani, perdón. Dani. Disculpe. Yo lo entiendo como que si es una querella ya como que existe un proceso previo a eso. Entonces... Perdón, Dani, para que entienda. Dani, disculpe que le interrumpa. El título introductorio es el primer acto que va a haber en el proceso. Aparte es cuando se inicia por cualquiera de las otras formas y yo entro al proceso como querellante. ¿Ya? ¿Entiende eso? Sí, pues me refería que ya existe previo una investigación, licenciado. Digamos que tengo entendido que aquí ya existe una investigación, perdón, porque dice al juez quien controla la investigación. Eso me causa confusión. Creí que ya estaba en marcha un proceso. No. Lo único que está regulando ahí el artículo es de que usted tiene que presentar ese documento ese escrito que se llama querella, lo tiene que presentar ante el juez que controla la investigación. Él va a controlar la investigación que se va a venir como consecuencia de esa querella. El efecto, yo presento la querella, el efecto es que va a haber una investigación. Y lo voy a presentar ante el juez que controla la investigación. Ya entendí. Puede ser ante cualquier juez, por ejemplo, si fuera un delito de asesinato, puede ser ante cualquier juez de instancia.
No ante cualquier juez, ante el juez competente. Porque si fue en sí, Antigua, ante cualquier juez competente. Correcto. ¿Alguien más? Cuando hablamos nombre, sí, David. Gracias, licenciado. Buenas noches. Estoy un poquito confundido. Yo entiendo que la querella es aquel escrito que se va a hacer, digamos, cuando a la persona le consta el hecho o más que constarle es el involucrado directo o el afectado directo. Es el ofendido. El ofendido, correcto. Es el ofendido. Y una denuncia, pues entendería yo que tal vez no está incluso sujeta a formalidades. Podríamos hablar incluso de alguna denuncia sí tiene formalidades. Ajá. Sí tiene formalidades. Pero, para que salga de una vez de dudas, por favor lea el 297. Gracias, Link. Artículo 297, denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Ahora lea el 299. 299, contenido. La denuncia contendrá, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicaciones de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos. Es decir, que tiene formalidades. Sí, tiene formalidades. Una denuncia debe contener por lo menos esto. ¿Sí? Entonces, el proceso se puede iniciar por una de... ¿Sí? Perdón, entonces igual me sigue causando un poquito de inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre querella y denuncia? Entre querella y denuncia. Sí, porque en la querella también va a ser por escrito, en la que se va a dar un informe circunstanciado de los hechos, digamos. Fíjese que le puedo decir, la denuncia es la manifestación de conocimiento que tiene una persona de un hecho delictivo y que la puede hacer por escrito u oralmente ante el Ministerio Público, ante la policía o ante un tribunal. No queda sujeto al proceso. Es decir, aquí está, mire, yo vi, ahí se cometió un hecho delictivo, investíguenlo. Okay. En cambio, la querella no. La querella, si usted quiere, también es la manifestación de conocimiento que se tiene de un hecho que se pone de manifiesto por escrito, ante el juez que controla la investigación. No puede ser ni a la policía, ni al Ministerio Público, ni puede ser oralmente, y además se le adhiere la instancia de constituirse en querellante adhesivo. ¿Sí? Ok. En querellante adhesivo. Y propone diligencias a practicar. Ya, gracias, Lic. ¿No? Esas serían algunas de las diferencias esenciales entre denuncia y querella. Si usted quiere, las dos son manifestaciones de conocimiento, pero en una me ligo del proceso porque yo le agrego la instancia de constituirme en querellante adhesivo. ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo, Lic, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, yo quiero, tal vez es que también estoy en las mismas. Licenciado, fíjese que a mí en el 2014 me robaron mi carro, entonces yo fui al Ministerio Público, yo puse la denuncia atendiendo al 297, yo hice todos los pasos, yo fui a poner la denuncia por el hecho delictivo. Hasta ahí entiendo yo que es denuncia lo que yo hice. Entonces, ahora mi pregunta es la siguiente. Un vecino a los 3 días me dijo, fíjate vos de que yo vi que se robaron un carro, yo estaba en el 3er nivel
y yo vi cómo vinieron, le pusieron grúa, eran 3 muchachos así y asá, y me dio todo cómo lo habían hecho y la manera que él. Entonces, platicando con él, me dijo, era el tuyo y que no sé qué. Entonces él me dijo, si querés, yo te puedo ayudar y puedo, no sé cómo decir la palabra, yo puedo aportar eso que yo tengo por las cámaras de mi carro, de mi casa, cómo fue que te robaron tu carro. Entonces mi pregunta es, yo hice la denuncia porque a mí me robaron mi carro, y si él quiere aportar todas esas pruebas, él debe de hacer el proceso de aquí de la querella del 302, y ahí él es testigo, él simple y sencillamente es testigo, él es testigo, él no puede ser parte ni nada, él es testigo. Sí, no él me va queda a aportar muy elementos claro. de prueba. Él es testigo. ¿Acaso quién es el ofendido? Yo. ¿El vecino qué es? No, él solo estaba, el ofendido fui yo el que puso la denuncia que me robaron el carro. El vecino es testigo. El vecino es testigo, porque él fue el que presenció el hecho. Licenciado, mire, digamos, con los querellantes adhesivos podría entrar el ejemplo de una estafa de un banco, digamos, que estafen a mi vecino y que también me estafen a mí y que alguien más se una al proceso como querellante. ¿Podría entrar ese ejemplo? No, el querellante adhesivo es el que se adhiere al proceso. Es el que produce querella o se adhiere al proceso ya iniciado por el Ministerio Público. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 100. O puede ser 1, que son los casos más comunes. Lick, disculpe, ¿dijo el que se adhiere o inicia el proceso? ¿El que inicia o se adhiere al ya iniciado por el Ministerio Público? ¿Me podría dar un ejemplo, Lick? Disculpe. Bueno, el ejemplo es que a usted, como ofendida, presenta una querella, ¿sí? Presenta una querella. Ahí ya no va a dar tiempo a terminar esto hoy, pero en la próxima clase seguimos con esto y se va a percatar cuáles son los elementos que lleva una querella, ¿sí? Ahí usted está produciendo la querella y se está constituyendo un querellante adhesivo, ¿sí? Si el Ministerio Público inicia una investigación por una denuncia, por ejemplo, denuncia que se robaron en un almacén una cantidad de dinero, electrodomésticos, etcétera, etcétera, y se inicia la investigación, pero resulta que usted es la ofendida. Y el proceso se inició por denuncia. Ya no tiene objeto que usted presente una querella. Entonces solo se constituye o se adhiere, mejor dicho, al proceso que ya inició el Ministerio Público. No sé si con eso le queda más claro. Sí, Lick, gracias. Bien, vamos a dejar el día de hoy por ahí. Si me siguen estudiando los actos introductorios del proceso, pasen buena noche, cuídense. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias.